Hola, hola. Hola, hola, hola. Sí. Sí. Hola, hola. 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 Sí, sí, sí. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Sí, sí, sí. Hola. Hola, sí, sí, sí. Hola. Sí, hola, hola. Hola, sí, sí. Hola, 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 hola. Sí, sí, sí. Hola.
ver si no se olvida. Ahí ya, bueno. Y este es el blanco para la lectura. Ya está. Buenas tardes a todos. El que murió una vez, resucitó para siempre. ¡Viva Jesús! Esta será la primera misa después del domingo de resurrección. Demostremos que el Señor vive y que ya vive para siempre. Y eso tenemos que demostrar con nuestras músicas, cantando fuerte, rezando fuerte. Nosotros le seguimos a un Dios vivo, a un Señor que murió una vez, pero ya está con nosotros para siempre. Cuando las veces que nos sentimos tristes, desconsolados, Él va a estar ahí siempre con nosotros. Por eso estamos alegres, ¿sí? Esta música va a ser nuestro canto de entrada. Canten que fuerte. A ver un poco. A ver, vamos a empezar. Ustedes conocen esta música y no hay ninguna excusa para estar hoy triste con cara de Viernes Santo. A ver, conmigo. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Yo no les escuché. Tienen que estar más fuerte, ¿sí? Demasiado despacio, ¿quién me lo va a escuchar así? A ver, conmigo, solamente ustedes. A ver. Aleluya, aleluya, eso es, aleluya, 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 eso es. Me gustó ese aplauso, estamos todos felices, nosotros cómo vamos a estar con cara de Viernes Santo. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó.
Jesucristo que sube al cielo, nos manda que le queramos en todos nuestros hermanos. Aleluya. Jesucristo que sube al cielo, nos manda que le queramos en todos nuestros hermanos. Aleluya. Ya está. Ya se escuchó que cantan, que saben cantar. Demasiado bien cantan. Nuestro canto final, hoy el Señor resucitó, ¿de verdad? Nuestro canto final. Bueno, esta música, yo les pido a todas las mujeres que nosotros cantemos la primera parte y que los varones canten la segunda parte. Vamos a ver si saben para cantar los varones también. Así es la música. A ver, conmigo. Solamente las mujeres. Hoy el Señor, y los varones tienen que decir, hoy el Señor resucitó. La mujer resucitó, tienen que decir los varones. A ver, conmigo. Hoy el Señor resucitó. Yo solamente a los varones acá les escucho y los varones no vinieron, ¿qué? ¿Dónde están los varones? Levantemos la mano los varones. A ver, vamos, ¿vinieron? Ahí que están. Bueno, ahí está. Conmigo entonces. Pero está saliendo bien. Acá cantaron bien, por fin. A ver, otra vez. Hoy el Señor resucitó. Y de la muerte nos salvó. Alegría y paz, hermano, que el Señor resucitó. Porque esperó. Ya tenemos que empezar. Bueno, pero no se olviden que tienen que cantar fuerte, ¿sí? Muy buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a nuestra celebración. Elevemos hoy nuestras oraciones en acción de gracias a Jesús misericordioso, al Espíritu Santo, a Santa Catalina, a San Expedito, a la Virgen Rosa Mística, a la Virgen de Fátima, a San Miguel Arcángel. Por el cumpleaños de Mía Soledad, por el cumpleaños de Norma Mabel, por el cumpleaños de Manuel, por los 40 años de Mateo Nicolás, por los 80 años de Nélida, por Saturnina, por los 66 años de Nelly Leoncia, por el cumpleaños de Cintia Marlene, por el cumpleaños de Perla, por los 76 años de Petri, y por el cumpleaños de Benicio Ramón. Por la salud física y espiritual de Delia Olga, Olga Mariel, Sergio Manuel, Sergio, familia Villalba Morínigo, Miriam Ramona, Merly, Antonia, Estela, Miguel, Miriam, Silvia, Leocadio, Justa, Evelyn Cristiane, Natalia, Alexander Santiago, Alejandra y familia, Jimena y familia, Gabriela Taís, Patricia, Nicolás y familia, Emilio y familia, Edgar Andrés, Mario Gustavo, Gustavo Ariel, Luana Aramí, Leonardo, Adrián, Mirna Celeste, familia Pucal, Said, Ronaldo, Néstor, María Liz, Fátima, Digna y familia, Marcial, Patricia, Sixta, Padre Agustín Lorenzo, familia Ortiz Corrales, Josefina, David, Olinda, Josías, Carmen, Noglia, Ileona, Blas, María, Rocío, Analía, familia Carrera Mendieta, familia Ayala González, Javier, familia Barreto Benítez, familia Paniagua, Céspedes, familia Brites Fernández, familia Pinto Colmán, Leticia Beatriz y familia, Miguel Arnaldo y familia, Lidia, familia Paniagua, Diego, Iluminada Asunción, familia Domínguez Cáceres, familia Torres Domínguez, Roberto,
familia Cabrera Rodríguez, Ever, Leticia, Ricardo, familia Chaparro Valdés, familia Romero Morel, familia Pedroso Riveros, Gabriel, Amelia, Isaac, Miguelina, Mirta, familia Ascona Oviedo, familia González Cáceres, familia Caballero Díaz, Saulo y familia, Enzo, familia Valenzuela y Barrola, Alberto, Esperanza, Daniel, Feliciano, Rosalina, familia Palacio Díaz, familia Ramírez Noguera, José Luis, Alfredo, Ramón y familia, Osvalda, Edita, Ronald, Osvaldo Jesús. También elevemos nuestras oraciones por un proyecto de trabajo, por la salud del mundo, por la conversión de Carlos Ulises, por el plantel dirigente de mujeres número 16, por María Isabel y Noa, por el embarazo de Milce, por el trabajo de Diego, por la culminación de una sucesión. Elevemos nuestras oraciones por nuestros difuntos, Elba, Yolanda, Isidro Leoncio, María Estela, Francisco Javier, Lorena, Aparicio, Zacarías, Emérita, Arminda, Isidro, Saturnino, Vitalina, Leandro Egidio, Enriqueta, María Estelvina, José, Apolonio, Felicia, Dionisia, Horacio, Martiniano, Matilde, Lucio, Margarita, Alodia, Rocío Raquel, Crescencio, Eulogio, Hilaria, Damián, Edita, Julia, Julia Ramona, Luciano, Juan de Jesús, Teófila, Mario Meneleo, Benita, Apolonia, Basilia, Alejandro, Delfirio, Carlos, Daniel, Pablo, Amelia, Patricio, Herminia, Alicia, Lucas, Dora Consolación, Lucas, Juana Arsenia, Celina, Andrés Avelino, Lucía, Bernarda, Sofía, Vicente, Gloria Esther, Gregorio, Félix, Severiano, Ignacio de Jesús, Dionisio, Fortunata, Ángel, Ignacio, María Lila, César Adelio, Leticia de las Nieves, Juan Ángel, Efrén, Felicia, Antolín y por todos nuestros hermanos de las benditas almas del purgatorio. Queridos hermanos, estamos en transmisión con Ñandeyara Ñe'e. Saludamos a todos los hermanos que comparten esta Santa Misa con nosotros desde sus hogares. Hermanos, nos reunimos con alegría como familia de fe para celebrar la Eucaristía en este segundo domingo de Pascua, en el que recordamos también la fiesta de la Divina Misericordia. El Señor resucitado sale a nuestro encuentro y nos recuerda que somos verdaderamente dichosos cuando aún sin haberlo visto, creemos en su amor y en su presencia viva entre nosotros. En esta celebración pedimos la gracia de fortalecer nuestra fe y el compromiso de trabajar unidos por el bien común de nuestra comunidad. Con gozo en el corazón nos predisponemos para vivir nuestra Santa Misa, poniéndonos de pie y recibiendo a nuestro celebrante, al Padre Víctor Luis Cabañas. Cantamos con el coro. Aleluya, aleluya. Fuerza, vamos, no se escucha.
el Señor resucitó. ¡Fuerza! Aleluya, 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 el Señor resucitó. ¡Viva Cristo resucitado! ¡Viva Jesús misericordioso! Fuerte aplauso entonces para nuestra comunidad. Bueno, qué más lindo que sentir el amor de Dios que se ha entregado totalmente por nosotros, ¿verdad? Aquí está. Ese es el signo, como dice San Juan capítulo 3 del 16 al 17. Dios tanto amó al mundo, tanto amor. Ahí está. Esa es la gran misericordia. Y veo que nos acompaña también el grupo de la Divina Misericordia. Ustedes son del grupo de la Misericordia. Un fuerte aplauso para este grupo que hoy nos trae con tanto honor entonces aquí nuestro hermoso cuadro. Este cuadro, ahí también tenemos uno, ¿verdad? Aquí en nuestra parroquia, que Sor Faustina, en esa visión que ha entendido, ese amor, ese rayo de amor que se infunde para cada uno de nosotros. Así es que vamos a comenzar nuestra Eucaristía. Tenemos muchísimas intenciones por las que queremos rezar hoy, especialmente por el cumpleaños de Norma Mabel. ¿Dónde está Norma Mabel? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya está. Un fuerte aplauso para Norma Mabel. También 80 años Nélida. ¿Dónde está Nélida? Vino, pero 80 años. Vamos a rezar nomás por ella, ¿verdad? Bueno. ¿Está? Ahí está. Fuerte aplauso. 80 años de Peña Nélida. 66 años de Nelly. ¿Dónde está Nelly? Nelly estaba afuera. Ahí está. Un fuerte aplauso para Nelly, Leoncia. También Cintia Marlene. ¿Dónde va a estar Cintia Marlene? Ahí está. También un fuerte aplauso para Cintia. Cumpleaños de Perla. ¿Dónde está Perla? Esta vale una perla. Bueno, un fuerte aplauso para Perla. 76 años de Preti. A la cuenta. Tu nombre es bastante difícil. Preti. Bueno, un fuerte aplauso también para Preti, que hoy nos acompaña. También vamos a rezar por el cumpleaños de Mía Soledad. 9 añitos. ¿Dónde está Mía Soledad? ¿Dónde está? Ahí está, esta niñita. Qué hermosa niña que está aquí. 9 añitos. Cumpleaños de Samuel, 18 años. ¿Dónde va a estar Samuel? Samuel, allá está. Un fuerte aplauso para Samu. Cumpleaños de Benicio. Don Benicio, vio allá, ¿no viste? Benicio. Un fuerte aplauso también para él. Y 40 años de Mateo Nicolás. La bebé, qué bien. Un fuerte aplauso para Mateito. 40 días. Yo dije 40 años, dije, ay, Jesús mío. 40 días. Presentación entonces hacemos de este niñito. ¿Se dan cuenta? ¿Desde cuántos años? De 80 años hasta 40 días. Ya le copetea de todas las gamas. Así es que les saludamos y rezamos por ellos. Y yo también quiero rezar porque acaban de decir, ¿verdad?, que Ñan de Yarañez nos acompaña como siempre todos los sábados en nuestra Eucaristía. Más de 500.000 personas Ñan de Yarañez todos los sábados. Así es que peñemos por que sea este día, listo, va. Cara de resurrección, cara de Pascua para celebrar. Inocencia Acosta, que acabo de visitarle, 86 años. Qué lindo que hay, con sus familiares, los 6 hijos, ahí también estaban los 30 nietos y los 15 bisnietos. Mira la riqueza de Dios, 86 años. Y está en cama, ¿verdad? Y está enfermita y bueno, rezamos por ella. También rezamos por Roberto Vargas, hace mucho que él se operó, está en cama, allá en Varadero, imagínense, María Auxiliadora, Sajonia. Él nos ve también y nos acompaña. Lucía Montserrat, también rezamos por su salud. Juana y Félix, 2 ancianitos, 82, 83 años. Hacia Fernando de la Mora, María Josefina Argüello, allá hacia Lambaré, Lourdes Sánchez. Entonces, se va a correr con plata ahí, se anda hoy, por todas partes, entonces siempre saludando y visitando a nuestros hermanos enfermos. Y también queremos rezar por los 6 meses de Juana Arsenia Ruiz, que ha fallecido hace 6 meses. Y hoy especialmente, como ya dijimos, tenemos este acompañamiento de la Divina Misericordia. También hoy yo acabo de visitarle a una persona en el hospital, Roque Mendoza, que está en UTI y es concesionero, así que ahora también acabo de venir ahí, están sus familiares, nos están viendo también en este mismo momento. Y así tantas otras personas que piden oraciones, ciertamente que tal vez no nos enviaron las intenciones, pero que están rezando con nosotros. Iniciamos nuestra misa y vamos a reconocernos, sobre todo pecadores, ante el Señor. 。   Aleluya,
por Yahu vereko yamde yara. Ore por Yahu vereko yamde yara. Ore por Yahu vereko Jesucristo. Ore por Yahu vereko Jesucristo. Ore por Yahu vereko yamde yara. Ore por Yahu vereko yamde yara. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Dios de eterna misericordia, que en la celebración anual de las fiestas pascuales reavivas la fe del pueblo santo, acrecienta en nosotros los dones de tu gracia para comprender verdaderamente la inestimable grandeza del bautismo que nos purificó, del Espíritu que nos regeneró y de la sangre que nos redimió. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados escuchamos la palabra de Dios. Felices los que creen sin haber visto. El resucitado sale a nuestro encuentro en su palabra. Dejemos que su mensaje de misericordia renueve y fortalezca nuestra fe. Escuchemos con atención. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Un santo temor se apoderó de todos ellos, porque los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en común. Vendían sus propiedades y sus bienes y distribuían el dinero entre ellos, según las necesidades de cada uno. Íntimamente unidos, frecuentaban a diario el templo, partían el pan en sus casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ellos alababan a Dios y eran queridos por todo el pueblo. Y cada día el Señor acrecentaba la comunidad con aquellos que debían salvarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor.
Que lo diga el pueblo de Israel, es eterno su amor. Que lo diga la familia de Aarón, es eterno su amor. Que lo digan los que temen al Señor, es eterno su amor. Que den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. Me empujaron con violencia para derribarme, pero el Señor vino en mi ayuda. El Señor es mi fuerza y mi protección. Él fue mi salvación. Un grito de alegría y de victoria resuena en las carpas de los justos. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto ha sido hecho por el Señor y es admirable a nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y regocijémonos en él. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo a una esperanza viva, a una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera, que ustedes tienen reservada en el cielo. Porque gracias a la fe, el poder de Dios los conserva para la salvación dispuesta a ser revelada en el momento final. Por eso, ustedes se regocijan a pesar de las diversas pruebas que deben sufrir momentáneamente. Así, la fe de ustedes, una vez puesta a prueba, será mucho más valiosa que el oro perecedero, purificado por el fuego, y se convertirá en motivo de alabanzas y de gloria y de honor el día de la revelación de Jesucristo. Porque ustedes lo aman sin haberlo visto y creyendo en él sin verlo todavía. Se alegran con gozo indecible y lleno de gloria, seguros de alcanzar el término de esa fe, que es la salvación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos ponemos de pie para escuchar la secuencia. Cristianos, ofrezcamos al Cordero Pascual nuestro sacrificio de alabanza. El Cordero ha redimido a las ovejas, Cristo el inocente. Reconcilió a los pecadores con el Padre. La muerte y la vida se enfrentaron en un duelo admirable. El Rey de la vida estuvo muerto y ahora vive. Dinos, María Magdalena, ¿qué viste en el camino? He visto el sepulcro del Cristo viviente y la gloria del Señor resucitado. He visto a los ángeles, testigos del milagro. He visto el sudario y las vestiduras. Ha resucitado Cristo, mi esperanza, y procederá a los discípulos en Galilea. Sabemos que Cristo resucitó realmente, tu Rey victorioso. Ten piedad de nosotros. Tu evangelio, Señor. Yo soy tu palabra viviente, que lea en mi vida la gente tu claro mensaje de
amor. Yo soy tu evangelio, Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Y al decirlos esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se lo perdonen y serán retenidos a los que ustedes se lo retengan. Tomás, uno de los 12, de sobrenombre Mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Entonces los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Pero Tomás le respondió: si no veo la marca de los clavos en sus manos, y si no pongo mi dedo en el lugar de los clavos y mi mano en su costado, no lo creeré. 8 días más tarde estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba ya también con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando también las puertas todas cerradas. Se puso en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Y luego le dijo a Tomás directamente a él: trae aquí tu dedo, aquí están mis manos. Acerca tu mano, métela en mi costado. Y en adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ahora tú crees porque me has visto, pero felices los que creerán sin haberme visto. Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro que escribí. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Viva Jesús resucitado. Viva. Fuerte aplauso entonces para todos ustedes, queridos hermanos. Bueno, brevemente una explicación, ¿verdad? Porque no necesitamos mucha explicación, porque ya este amor infinito de Dios, como decíamos, es el gran amor de Dios en su misericordia, que el Papa San Juan Pablo II después lo hace una gran fiesta. En realidad siempre en el calendario litúrgico de la Iglesia siempre ha presentado este domingo con estas lecturas, solamente que el Papa San Juan Pablo II, como también tuvo todo este contacto tan grande estando en Polonia, estando ahí, también Sor Faustina, en fin, toda esta historia maravillosa que nos hace entender que hoy al cerrar, porque desde el domingo pasado, el día de la resurrección del Señor, hasta hoy, este domingo, ¿verdad?, celebramos lo que se dice el la octava. Entonces es como si fuese un solo día. ¿Por qué la Iglesia te dice un solo día? Porque la resurrección tiene esa fuerza tan grande. 8 días, pero que se contempla y decimos: este es un solo día. En este día en que Cristo ha resucitado, dijimos lunes, martes, miércoles, en este día, en este día, en este día. Porque así es la eternidad, así va a ser nuestra vida del cielo. No existe más el cronos, no existe más el tiempo, sino que es esa gloria del tiempo, ese es el kairos, no el cronos. Es el tiempo de la gracia de Dios, de su presencia que nos renueva y que nos hace diferentes. Jamo oye yujú la diferencia. Bueno, primera lectura, espero que hayan escuchado bien, porque es lo que después, la segunda lectura, también 2 argumentos espectaculares nos presenta, y luego también en el Evangelio, 2 elementos también importantísimos del valor de la comunidad. ¿Y qué decía la primera lectura? Y Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 42 hasta el 47. Te habla de la primera comunidad, es decir, cómo era o cómo es o cómo debemos ser nosotros como primera comunidad resucitada. ¿Será que somos así?
Porque dice que todos ponían todas las riquezas, ponían al servicio de la comunidad. Y todos distribuían esos bienes que son los bienes del Señor. Porque Dios nos ha dado cualidades para aprovechar de los bienes que Él nos ha regalado en este mundo. Dende vale peave, dende vale peave, dende vale peave, dende vale tembi uve. Entonces hemos garubaiteta a la gente. Dende vale porque de orfebre, entonces de hemos na invisay baiteta ante roetea. Dende vale formar la fútbol, entonces de hemos hasta de la campeonato mundial en este año 2027. Dende vale como país, entonces hemos la vida veñan de yarañe, ahora en batita ve la gente aña en duda ve y añande. Dende vale mar anteojo, rella vaina. Bueno, listo, allá pone propaganda, vale mar entero allá. Es para que se la de publicidad. Y bueno, se dan cuenta, queridos hermanos, cada uno de nosotros tiene una cualidad, tiene una riqueza. Y eso es lo que te dice la primera lectura. Dende vale peave, entonces de peare moí al servicio de la gente. Eso nomás con lo que te dice Hechos de los Apóstoles. Pero ¿por qué yo les digo? Y porque que nosotros estamos así del Evangelio de Jesucristo. Picha, del Evangelio de Jesucristo. Llamo mini baité, llamo misi baité. Porque en lugar de poner al servicio, al revés, va a ir a tu amondande y va a ir a tu pende impuesto de pagar, cuesta ese bolsillo. Vende ella va a pe ruta allá por agua, entonces pea ese bolsillo. Pe puente, dos ya ave, uno allá va a ver otro ese bolsillo. A peis, allá y coñante. O sea que ya se acá, va a la ñande ventajana, va a la ñandela ya uta montaña. Esa no es la primera comunidad. Eso significa que todavía no hemos resucitado en este país o en nuestra vida. Y eso mismo también en nuestra casa. Pesa a mí la venderoa, ven batecoba. Yo hasta ahora alguna vez escucho que viene alguno y dice, mi hijo vive todavía conmigo. Voy años de correcola, me dicen, a 38 años. Hoy cosa, ingo pepe, hago carúa, oye, plata, la sirve, la itúa, dejando pagar luz, dejando pagar bebé, bebé, o farrejanguá, que esto, que aquello, hago peanado y baitema. Honra padre y madre, dego en Bapuán, de Ayana, de Sijan de Ru, más de Moncambupama, de Cacuapama. Y así hay muchas cosas, muchísimos problemas. Pero entonces quiere decir que nañajendu y la ñandeñañe, entonces coña de ahí cristiano. De ahí cristiano. De ahí con la ñaña de la y la bautismo vende ya cristiano más. Es un sacramento que justamente sacramentum es lo que se ve, dice la latín sacramentum. Dice lo que se ve. Anda ya hechai, porque en napeyapoy, anda ya yapoy. Pero desde ahí entonces, queridos hermanos, entendemos, ¿verdad? De esa segunda lectura de Pedro, ese que estuvo al lado de Jesús, hoy guabaité. Vaya va peñan de Yara, la ñan de Eva, y por eso él insiste mucho que la resurrección son obras concretas. Oye, Sanani. La anda ya no quiere decir que nada, hay hombre resucitado. Anica y la ya, ay Jesús misericordioso, ay Jesús, anica na peo pesate como grupo. Ay, ñandera te va peñan de Yara y porque su misericordia, semo pirimba, ay. Hope, de examen de la pisane, ya voy, ni peteine, cuane, mongu, el andré pisare. Anda ahí amor, anda ahí misericordia. Misericordis, veango la latín, veis la misericordia. Amor, cordis, corazón para con el pobre, corazón para con esa persona que necesita. Pero no me dan guacho la pira, si no quieren es anguacho, estoy cutula viraje para enseñarle, para ayudarle, para que crezca. Esa es la gran misericordia que ustedes, queridas mamás, papás, tienen en su familia. Pemboazala pendepo, pemishine, peonasei, el andemembu, lleva. Remonga cual andemembu. Esa es la gran misericordia. Y después vamos creciendo y cada uno sabe cuál es su misericordia, cuál tiene que ser tu corazón para con el pobre. La pobre con ahí veíante de calle veina porque cada vez esta vez semáforo cuera o vende a Pacoba o vende a Andepea o vende a Moa. Entonces, querido hermano, no es simplemente eso, ¿verdad? No es ese simplemente el pobre. El pobre puede ser en tu casa, que nunca se va a misa, no hay veñan de Yara, ese es el pobre, es un mísero. Pero tenés que tener un corazón, y el corazón quiere decir la gente, ay, no puede ser ocupado. Anda ahí, amor, da sentimentalismo. El amor verdadero es aquel que se arremanga en los brazos y comienza a trabajar por hacer algo por los demás. Upea la verdadero amor. Pero el juave y me lleva.
Entonces, hay chichuña mi hijo chichuchuchuchu. No hay por la chuchuchuchuchu, a ver. A ver, la faltaba yo el día y mi yo de sin tarazo, el día yo de sin tarazo. El que te quiere, te aporrea. Yo vengo español cuera. El que te quiere, te aporrea. A ver, mi sí, le corregía, esto mi hijo es lo que tenés que hacer, así tenés que vivir, así tenés que comportarte. No es porque no te quiero, al revés, porque lo juetereí, entonces la rombo, una pese ya, pues. Cuando hago de escuela, vea, ay no, todos tienen que salvar, pobrecito, la ñanemita, no le cuay, no suma cuay. Eso quiere decir que no le amamos a nuestros hijos, no le amamos a nuestro pueblo, queremos gente ignorante, japea oigo lo hipotaje, güey. Hoy por la ñande tawiga, tu mamá ya opela, Jacob, esa ña mendigaina, a Jacob ña saingó del Estado, ña saingó de lo demás, ¿entiendes? Entonces ñande tawi meme. Daña suma cuaina, ya resta cuaina, no tenemos sentido crítico. Ya hay para la lógica, ya hay para la filosofía. Mira cuando yo estudiaba ahí, entonces quiere decir, queridos hermanos, que no hay misericordia. Sin embargo, hoy el Señor nos dice, sean misericordiosos, amen verdaderamente, y el amor hace que nosotros nos entreguemos totalmente a los demás. Y por último, el Evangelio, porque el Evangelio, lo primero que el Señor nos trae, aún en medio de nuestros pecados y dificultades, estando las puertas cerradas, y se vea. Sin embargo, Jesús viene, porque la fuerza de la resurrección no se deja vencer ni dominar por nadie. Entonces Jesús entra. La paz esté con usted. La ñande añetete, ya coro peñande yara pitu marangatú resucitado en nuestra vida. Quiere decir, queridos hermanos, que nosotros vamos a ser capaces verdaderamente de tener ese agua. La andere yapoa hina, dere icua ponalare yapoa. Upeago dice la agua. Agua, es agua, a lande agua, bebé. No, anda la agua. Agua, anillo y come de protestante, estilo literal. La se agua, cosilla, cabe. Anda ahí, agua, Pues agua, quiere decir, queridos hermanos, que vos sabés bien y estás seguro de lo que estás haciendo, lo que yo estoy haciendo, este camino, esta elección. Yo me voy a casar y me caso verdaderamente y estoy seguro en este camino. Yo tengo mis hijos, lo voy a bautizar, estoy seguro en este camino del bautismo porque le voy a acompañar a este hijo para que pueda ser un buen cristiano y honrado ciudadano. Yo me voy a ser sacerdote, entonces estoy seguro y digo, este es el camino que Dios me ha dado para que yo pueda ser un sacerdote que se entrega por los demás. De aquí para allá, en atenderlas de pueblo, las haceres y lo que sea. Y cada uno de nosotros, entonces, de iguapona, veáis la agua. Entonces, dereikua ponajina pendere elegiva cueveñan de yaro moiva cueven de ave ne conasome, entonces pean derecha podarina. Pero hay una cosa, queridos hermanos, no siempre nosotros creemos en esa posibilidad que la comunidad nos transmite. No siempre vamos todo el mundo a recibir aplausos. David vio domingo pasado, Monseñor Ricardo Valenzuela dijo las verdades así como son, en nuestra nación, las verdades, tal cual, así como estamos viviendo. Está la montaja, está la corrupta, está la preocupada solamente de su bolsillo. Hoy purú la ñaneneta, hoy purú como si fuese su estancia, sus cosas privadas. Apeante con las ella que el señor Valenzuela. ¿Qué cosa de nuevo dijo? Nada. No se me apetece, peala hacemos así, exalumno salesiano anda allí. Exalumno salesiano, que salga y me diga eso. Ahí le mandó no sé a dónde al obispo. Menos mal que después salieron otros, también exalumnos salesianos, bueno, que por lo menos le defendieron un poco y dijeron, cierto guante con la geía, cierto guante. Bueno, pues eso nos hace pensar, queridos hermanos, cómo estamos viviendo. Ya esa miña de ahí venían de roga, pues, va a la ñande ya, va a la ya, pues. Si nosotros no nos damos cuenta, ahí está, el agua, calculaña, pensaña, esa, esta pepa, ya, nunca vamos a cambiar, siempre vamos a estar lo mismo. Siempre vamos a seguir en el mismo giro, siempre lo mismo. Entonces, queridos hermanos, es importante hoy, en este Día de la Misericordia, entender, porque Tomás cuando se encuentra y dice, Shenda güero ay, miren lo que dice, queridos, apegado y pojiña de guaraina, Shenda güero hay la
daheshai allá, namoingue allá besecuave y pobre. Namoingue allá besepo en el costado de sus heridas de la cruz. ¿Qué quiere decir, querido hermano, eso? Eso quiere decir que Tomás lo que nos está creyendo es en nosotros, en la comunidad. Porque después dice que 8 días después Jesús volvió a aparecer. Y cuando Jesús le dice, Tomás, a Tomás bebé oreriba y deba Erusa amigo la ne cuando la sepoida, Eru llama para Eru la ne podemos llave. ¿Metió o no metió su dedo y su mano? ¿Metió o no metió? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Aplazado. Ven ahí, cristiano. No metió, no metió. ¿Qué dijo? Ahí entonces, Señor mío y Dios mío. ¿Qué dijo? Señor mío. Tomás no metió su dedo ni su mano, porque él creyó cuando le vio a Jesús. Pero Jesús después le dice, ¿sabe qué, Tomás? Felices, ¿cómo continúa? Los que creen sin haber. Porque está en la Shenda de Shaino, Shenda Bocoino, Yandi Yando ya pues no sepia, viéndome en los Shenda Wiro ya ve, mañana de Yara, de Wiro. No es porque vos crees o no crees que Dios va a existir, ¿entiendes? Shenda ando existir, ve mañana de Yara, de Wiro, dente con la Recuarucaneaina. No, Dios es Dios, ¿entendiste? Entonces, aquí la cuestión es también una responsabilidad nuestra, porque Tomás en realidad lo que nos estaba creyendo era en nosotros, en la comunidad. Ellos le vieron a Jesús y le transmiten y le dicen, hemos visto al Señor. Y Tomás lo que pasa es que le dice, ¿saben qué? Shenda güero llamo, ay, porque pe, da peje shakaise añetete la pe güero ya. Yo, por ejemplo, si digo, ay, el Paraguay, ay, qué lindo, qué bueno, Jesús ha resucitado. Me agarro la cabeza y digo, pero ¿será que Jesús ha resucitado en este país? Con tanta corrupción, con tanta pobreza, con tanta ignorancia, con tanta gente que busca solamente sus intereses, con tantos problemas en nuestras familias, con tantas familias que se pelean en los matrimonios, con los hijos. Y yo digo, Jesús ha resucitado. Entonces, hoy cota se Santo Tomás y Coangaina. Hoy cota se Santo Tomás y Coangaina. ¿Por qué? Y porque si no veo aquí en esta comunidad que existe un cambio en nuestra parroquia, en nuestro país, en nuestra vida, entonces vais a ver. Pero claro, cuando el Señor, aquí viene la segunda parte y dice, Tomás, aquí lo importante es creer sin haber visto, quiere decir que vos verdaderamente confías en mis palabras, confías en el Evangelio, porque lo único que va a cambiar la historia del hombre, lo único que va a cambiar nuestra historia, nuestra vida, nuestra familia, ¿saben qué es? La palabra y la fuerza del Espíritu del resucitado. La pea no ir allá, sé yo que va a ver, no cambiamos hoy. Así que al cerrar esta semana de resurrección, esta octava de Pascua, vamos a pedir con fuerza al Señor que seamos hombres resucitados y que se vea verdaderamente en nuestra vida, en nuestra comunidad, que Él está en medio de nosotros. Que así sea. ¡Viva Cristo resucitado! ¡Viva Cristo resucitado! Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, aumentanos la fe. Aumentanos la fe.
para que la Iglesia sea siempre una comunidad viva en la fe, que ayude a todos a creer y confiar en la presencia de Jesús resucitado entre nosotros. Oremos. Aumentanos la fe. Para que los gobernantes de nuestra patria actúen con transparencia y promuevan el bien común, atendiendo especialmente a los más vulnerables, oremos. Aumentanos la fe. Para que los enfermos, los privados de libertad y quienes carecen de techo o trabajo encuentren consuelo y esperanza en Cristo resucitado, reciban la ayuda que necesitan, oremos. Aumentanos la fe. Para que nosotros, reunidos en esta Eucaristía, vivamos una fe sincera que se traduzca en compromiso con el bien de todos, oremos. Aumentanos la fe. Para que nuestros hermanos difuntos, purificados por la infinita misericordia de Dios, contemplen ya el rostro de Cristo y descansen en su paz, oremos. Aumentanos la fe. Vamos a rezar también entonces por todos estos hermanos nuestros que cumplen años hoy, le agradecen a Dios. Norma Babel, Nelia Saturnina, Nelly Leoncia, Cintia Marlene, Perla, Petri, María Soledad, Samuel, Benicio, y por los 40 días de Mateo Nicolás. Y también rezamos hoy por Roque Mendoza, que está en UTI, ahí en IPS. Vamos a pedir por su salud. Vamos a pedir también por la salud de Inocencia Costa, que le acabamos de visitar, 86 años, reunido de todos sus hijos, nietos, bisnietos. Roberto Vargas también pide, hace mucho que está en cama este señor. Luciana Montserrat, Juana y Félix, María Josefina Argüello, Lourdes Sánchez. Y también al rezar por los 6 meses de fallecimiento de Juana Arsenia Ruiz. Todo esto lo presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y ahora vamos a presentar las ofrendas. Traemos al altar del Señor el humilde fruto de nuestro trabajo, el pan y el vino, junto con nuestro deseo de ser auténticos testigos de la resurrección. Ofrecemos, oh Señor, este pan y este vino, recíbelos, es nuestro don, recíbelos de nuestras manos, Señor. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe las ofrendas que te presentamos hoy y haz que, renovados por la confesión de tu nombre, lleguemos a la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia Demos el Señor. Gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna en tu misericordia. Se abren para los creyentes la puerta del reino de los cielos, porque en su muerte Cristo ha vencido nuestra muerte.
y en su resurrección todos hemos resucitado a la vida. Por eso, unidos a los ángeles, cantamos el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Comemos de este pan y bebemos de este cáliz. Anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, hasta que vuelvas. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, especialmente aquí en nuestra parroquia, San Miguel Arcángel, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. También te pedimos, Señor, que te acuerdes especialmente hoy, bendigas a todos los que cumplen años. Norma Mabel, Nelia Saturnina, Nelly Leoncia, Cintia Marlene, Perla, Petri, Mía Soledad, Samuel, Benicio, y también por los 40 días de Mateo Nicolás. Te pedimos también y recordamos a nuestros hermanos que imploran salud. Roque Mendoza, que está en UTI, Inocencia Costa, Roberto Vargas, Luciana Montserrat, Juana y Félix, María Josefina Argüello, Lourdes Sánchez. Y también, Señor, te pedimos por nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. 6 meses de Juana Arsenia Ruiz. Y ten misericordia de todos los que estamos aquí presentes en esta Eucaristía. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita de Cacupé, auxiliadora de todo cristiano, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con fe y esperanza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros. Vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un abrazo de paz. Ovejara reipe ava angaipa arapewi ore priajubereko Jesucristo tu pañan de yara ovejara reipe ava angaipa arapewi ore tubereko Jesucristo tu pañan de yara ovejara reipe ava angaipa arapewi ore awabe. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Jesús resucitado se hace presente y se nos da como alimento en el pan de la Eucaristía. Reconociéndolo con los ojos de la fe, nos acercamos a recibirlo con un corazón confiado. Recordamos, hermanos, que la Sagrada Comunión se debe recibir y consumir frente al ministro que la distribuye. Compartimos la oración de comunión espiritual con aquellos hermanos que no pueden acercarse hoy a la Eucaristía. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Pero brillas yo caigo al contemplar tu bondad.
ni verso. Con fuerza vamos a cantar a Jesús misericordioso. Ser posible que busques mi amor. Con fuerza, no estoy escuchando. Vamos a ver, Jesús. Bien de ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Fuerza, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo. ¿A quién? A ti. Un fuerte aplauso, Jesús misericordioso. Bueno, vengan aquí todos los devotos aquí de Jesús misericordioso. Aquí adelante le vamos a dar una bendición hoy en este día tan grande en que agradecemos. Peñe Moí, Pe Mañá, Peoto, hacia Jesús, miren, hacia Jesús, Peñe Pomoí, Pepe, le vamos a dar una bendición especial por intercesión de nuestro Jesús resucitado, que les bendiga a ustedes como grupo, ya que pertenecen a la Divina Misericordia, para que sean verdaderamente así, agentes también, llevar a todas partes ese amor y esa misericordia de Dios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Jesús misericordioso. Jesús misericordioso. Jesús misericordioso. Un fuerte aplauso para ellos. Vayan a sus lugares. Bueno, pasen toditos los cumpleañeros. No hace falta ya que les llame. Peyu porque venderé taina. Peasa baiteque. Toditos los cumpleañeros. Peyu baiteque. Todos los cumpleaños, estas niñitas sí le conozco ya, que se llama 6 añitos. ¿O cuántos años? 9. Mía Soledad. Venía aquí. ¿Qué es lo que tenés todo en tu ojito? A las cuentas. Percy no le como esa, ¿verdad? De bárbaro. Bueno, así comía pemoita las esares. Bueno, venga. Aquí a esta señora que cumple 80 años, Nélida Saturnina. Un fuerte aplauso aquí. Bueno. Aquí, tráele que a la abuelita, aquí adelante luego. Entonces, así estamos todito. Bueno, inclina usted su cabeza y ustedes pongan todas sus manos así, le vamos a bendecir a estos hermanos nuestros que hoy agradecen el don de la vida. Que el Señor les bendiga siempre, les fortalezca y les dé esa gracia que necesitan. Y especialmente hoy por la misericordia y el gran amor de Dios, que en primer lugar nos trajo y nos donó la vida, también a ellos les dé esa fuerza, esa gracia, para que pongan al servicio de todos los demás. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y cantamos juntos, dense la vuelta ustedes, dense la vuelta. Ya por ahí también, la feliz fuerza. Que los cumpla feliz fuerza en tu día dichoso. Que los cumpla feliz. Fuerte aplauso para ellos. Muy bien. Bueno, vuelvan a sus lugares. Muy bien, que Dios les bendiga y sobre todo fortalezcanse siempre con la gracia y el amor de Dios. Bueno. Ahora que venga ese, ¿qué? Nenito, de verdad. Mateo Nicolás, 40 días, yuque. Papá y mamá, ¿dónde va a estar? Vengan ya aquí. Los padres son los integrantes de nuestro coro. Bueno, ellos son los integrantes aquí del coro. Yo pensé que venían a cantar. Otra cosa la hubo cantar, soy las 40 veces.
allá no. Muy bien. Y así entonces, felices Pascuas de nuevo para todos. Nosotros con este domingo cerramos, como les dije, 8 días, octava, como si fuese un solo día, que nos hace entender que esa es la eternidad que recibimos como vida total de parte de Dios. Bueno, y así también nosotros cumplimos 8 años el miércoles. Ñande Yarañé, primer canal, 4 años, perdón. 4 años el 8 de abril, miércoles. Y estuvimos transmitiendo en vivo, en directo. Cumpla. Muy bien, feliz 8 de abril 2022. Comenzamos con Ñande Yarañé, canal televisión, primer canal de televisión. Cumpla feliz. Muy bien, fuerte aplauso para eso. Bueno, y hoy todavía recibí un regalo de un cheque, gracias a Dios. Bueno, así que hoy voy a recibir todavía el regalo de ustedes porque allá está la alcancía. Listo, va. Entonces, 4 años Ñande Yarañé. Y vamos por más, porque tenemos que evangelizar. Y lo lindo es que cada vez más Ñande Yarañé está llegando a más y a más personas. Ojalá tuviésemos más recursos. Lastimosamente no tenemos tantos recursos porque todo se paga también. Todo se paga, todo tiene su precio. Ahí con la pesandeína, todo el mundo, ay, chuchuchu, no hay por ahí. A ver, pagá. Entonces así hacemos. Pero, como les digo, en la medida en que todo, imagínense, si todo el Paraguay, nosotros, cada uno colaboramos, aunque sea BTI, 10.000, 20.000 guaraníes cada mes, hemos dicho que 5 millones a colaborar. A la cuenta, 5 millones por 10.000 guaraníes cada mes, a la cuenta, vamos a evangelizar, no solo el Paraguay, el mundo ya vamos a evangelizar así. Así que cada uno tiene que comprometerse, pero usted tiene que comprometerse. No esperen para ir a cabaña, vaya y le digan, che, pues emitan de bolsillo, pues en de bolsillo ya se me ha ayudado a las 10.000 y. Porque cuando tuvo chupita 50.000 guaraníes el año de sueldo mínimo. Ay, Jesús mío, jetaiteico, ya recibí 50.000 guaraníes. A la diputada Cuera, 5 millones de yupitas leí. A las cuentas, Miala, ya botallé también entonces. Bueno, así que vamos a seguir ahora y vamos a escuchar dónde está nuestro presentador ahí de las actividades de nuestra parroquia. Avisos parroquiales. El segundo domingo de cada mes rezamos especialmente por los hermanos diezmistas de la parroquia. Tenemos disponible la caja del diezmo con sobres en blanco frente a la entrada principal del templo para aquellas personas que quieran depositar sus sobres o ser parte de la pastoral del diezmo. Para más información, acercarse a la Secretaría Parroquial. Dios bendiga a los que dan con generosidad. La Escuela de Formación continúa con el curso de formación para pequeñas comunidades cristianas que se realiza todos los miércoles a las 20 horas. Están todos invitados a participar. Se invita a toda la comunidad a una charla profunda sobre Santo Tomás de Aquino, que se llevará a cabo el día viernes 17 de abril en el Salón de Arte y Evangelización a las 20 horas. Los cupos son limitados. Para más información, acercarse al hermano Facundo Medina. La parroquia San Miguel invita a niños y jóvenes a participar en la formación de monaguillos. Las inscripciones se realizarán este domingo 12 de abril a las 10 de la mañana aquí en nuestra parroquia. Estamos todos invitados a acompañar al apostolado de la Divina Misericordia, a rezar la coronilla a las 18 horas y luego la Santa Misa. El día propio, el domingo 12 de abril, les invitamos a todos. A partir de las 13:30 horas, animación, 14 horas, rezo de la coronilla y 15 horas Santa Misa. 16 horas, procesión vehicular. Estamos todos invitados a participar de la Santa Misa de Sanación y Liberación el día jueves 30 a las 19 horas. Habrá bendición de sacramentales, agua, aceite y sal. La Santa Misa será presidida por el Padre Pablino Villalba. Vení a vivir este evento con el amor misericordioso de Dios que nos fortalece. Gracias. Saludamos a nuestro coro Cantos. Muchas gracias por la animación de nuestra Santa Misa.
Bueno, ya debo resucitar ahí, güey, ¿eh? Bueno, nos ponemos de pie y hacemos nuestra oración final y agradecemos hacia el Señor esta Eucaristía. Dios Todopoderoso, concédenos que los frutos del sacramento pascual que hemos recibido permanezcan siempre en nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu Que espíritu. la bendición de Dios Omnipotente, el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos retirarnos en la paz de Cristo. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Y viva San Miguel Arcángel. Viva. Y viva Cristo resucitado. Viva. Y viva nuestra comunidad resucitada. Viva. Y el fuerte aplauso para todos nosotros. Cristo ha resucitado verdaderamente. Vayamos al mundo con el deseo de ser signos de misericordia en todas nuestras acciones. La primera parte, a ver si las mujeres cantamos, o sea, tienen que responder los varones la segunda parte, a ver si nos sale. A ver.